Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a por la siguiente clase. En, en esta, en esta nueva sesión, pues vamos a ver cómo llegan los españoles a la América y empiezan a conquistar todos estos territorios para la corona de española, ¿no? Ya en el principios del siglo XVI, 1500, ¿no? Y poco, bueno, pues empiezan los españoles a enviar su ejército para anexionar estas tierras a lo que sería la corona española. Bueno, en esta imagen podéis ver cómo los españoles avanzan hacia la ciudad de Tenochtitlán, si os acordáis, ¿no? Que está construida en un lago. Bueno, cómo van entrando, ¿no? El ejército español va entrando a Tenochtitlán. Estas conquistas, vamos a empezar en este primer vídeo solo hablando de Hernán Cortés, ¿no? Y de su llegada al Imperio Azteca y la conquista de México. Luego hablaremos de Pizarro en otro vídeo, pero bueno, todas estas conquistas que tienen en común. Bueno, muchos de los pueblos indígenas americanos tenían estas creencias religiosas de que, bueno, unas profecías que iban a llegar unos siervos de los dioses. Bueno, y entonces, claro, al llegar estos españoles en criaturas, en bestias, ¿no? Que no conocían, no había caballos en América, ¿no? Entonces, pues al llegar montados a caballo con esas armaduras y armas resplandecientes, ¿no? De metal, que no conocían tampoco estos pueblos indígenas, de armas que escupían fuego, tal, pues claro, ellos pensaron que eran enviados de los dioses. Por lo tanto, al llegar todos estos españoles, los indígenas pensaron que eran, pues eso, dioses o enviados de los dioses, y bueno, pues les acogieron y les trataron pues estupendamente al principio. Cuando vieron ya las intenciones, ¿no? Y vieron que poco a poco, por ejemplo, pues en alguna pequeña conquista morían, ¿no? También como seres humanos, se dieron cuenta, ¿no? De que no eran lo que pensaban, y entonces ya empezaron quizá, ¿no? A rebelarse. Pero bueno, con esto y luego también bueno, pues eso, las armas que llevaban los españoles, que eran pues mucho más avanzadas que las de los pueblos indígenas. Incluso los métodos, por ejemplo, la avanzada, eh, ellos, los españoles me refiero, los europeos, tenían nociones científicas mucho más avanzadas que estos pueblos. Pues bueno, fueron algunas de las causas que ayudaron a que estos pueblos indígenas enseguida sufrieran grandes derrotas a manos de estos pueblos, ¿no? De los españoles. Bueno, pues vamos a empezar entonces a hablar de una figura clave que en esta época eh, ayudó a España a anexionarse unos territorios que eran, bueno, pues un pueblo en alza en este momento en América, que eran los aztecas, ¿no? Este que vemos aquí es Hernán Cortés. Hernán Cortés era extremeño, era un hijodalgo, ¿no? Que se decía entonces, hijo de hidalgo español, que, bueno, pues tenía desde ya su infancia ganas de aventura, y de, bueno, pues de viajar y combatir. Y eso que, bueno, en un principio sus padres le mandaron a Salamanca a estudiar leyes, aunque, bueno, pues nada, duró un par de años y luego enseguida se fue. Tras varios intentos de escapada, de montar un viaje a las Américas en 1506, que no fructuaron, pero luego, posteriormente, sí que consiguió ir, ¿no? Enseguida, pues dado a su capacidad su gran elocuencia, ¿no? Capacidad de hablar muy bien, ¿no? Que tenía, eh, y bueno, sus dotes de liderazgo, bueno, consiguió convencer al gobernador de las islas, ¿no? Donde estaba Cuba y demás, que ya habían sido conquistadas 1511 más o menos, que cuando empieza a ser ya todos lo que son las islas caribeñas ya están conquistadas por los españoles.
en este año, 1511, bueno, pues se hace con un ejército de aproximadamente algo más de 600 hombres, 700 hombres, ¿vale? Que fijaos, 700 hombres, estamos hablando, se enfrentan a un ejército de aztecas. En ese imperio azteca viven pues aproximadamente 15 millones de personas. Y con eso, con 700 hombres más o menos, conquista pues un imperio tan grande, ¿verdad? Con todo lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Que son, pues eso, la ciencia que ya comentábamos, que los avances científicos de los españoles y el poderío a nivel del armamentístico, ¿no? Es decir, la, pues los caballos, el tema de pues las armas, todo esto influye mucho. Y luego veremos que además la forma en la que afronta Hernán Cortés su conquista, ¿no? Conociendo muy bien las intrigas que hay entre los pueblos, ¿verdad? Y con la ayuda también de una mujer que luego veremos. Pues gracias a todo esto, enseguida se conquistó todo este vasto imperio para la corona española, ¿vale? En este momento es el joven emperador Carlos V. Bien, bueno, pues aquí veis el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. Moctezuma era el emperador azteca de este momento, ¿de acuerdo? Y Hernán Cortés. Bueno, es en este encuentro importante, en la ciudad de Tenochtitlán, que si recordáis es la capital azteca. Bueno, Hernán Cortés ya había ido conociendo un poco como el funcionamiento de estos pueblos aztecas. Ya, si os acordáis, cuando vimos en el tema, en la clase anterior, el pueblo de los aztecas, sabíamos que era un pueblo guerrero, que había ido sometiendo a los pueblos de alrededor, ¿verdad? Expandiendo su imperio azteca, pero que formaba parte de, digamos, varios pueblos que habían sido, que eran diferentes, ¿no? Que no eran aztecas propiamente, pero que, bueno, al ir expandiéndose, bueno, pues habían ido conquistando estos pueblos. Y había muchas reticencias, porque el emperador azteca, ¿vale? En este caso, pues Moctezuma, pero bueno, anteriormente había habido otros, pues pedía pues muchos impuestos, ¿no? A los otros pueblos y demás, y había otros pueblos que estaban, pues eso, reticentes, estaban bajo el sometimiento, estaban sometidos a Moctezuma en este momento, al emperador azteca, y bueno, pues no estaban muy de acuerdo. Hernán Cortés, gracias a algunos traductores que habían ido encontrando eh, de algún un navío español que había encallado, habían muerto muchos tripulantes, muchos marineros y tal, había sobrevivido alguno y había estado viviendo en algún poblado indígena, había aprendido el idioma y bueno, pues con ayuda de estos traductores y sobre todo, fijaos, siempre que encontréis un encuentro en las imágenes, ¿no? Que hay de Cortés encontrándose con Moctezuma o con algún poblado indígena, vais a encontrar a esta mujer, que era la principal traductora de Cortés, que luego además se convirtió en su amante, ¿vale? Es la que, bueno, pues era hija también de uno de estos reyes de, de pues del imperio azteca, ¿vale? Que luego, bueno, pues se la conoce como la Malinche, ¿vale? Que luego además hoy en día, si en algunas zonas de América, la palabra Malinche significa casi traidora, ¿no? Porque, bueno, se alió con los españoles, bueno, pero en contra de lo que sería su poblado, ¿no? Pero bueno, sirvió de traductora a Cortés, luego, como digo, se convirtió en su amante, tuvieron un hijo, Martín, que sería considerado como el primer mestizo, aunque no, probablemente habría habido algún otro, pero bueno, mestizo no, mezcla de razas, bueno, pues eso, de Cortés con la Malinche, luego conocida también como Doña Marina para los españoles, ¿vale? Ella misma quiso cambiarse el nombre por las connotaciones que luego tendría su nombre. Pues esta mujer muy importante en las conquistas de Cortés, porque Cortés lo que hizo fue utilizar esos resentimientos de otros pueblos para aliarse con ellos, ¿vale? Un pueblo, por ejemplo, importante que fue aliado de los españoles, a ver si lo digo bien, Tlaxcaltecas, ¿vale? Pueblo aliado de los que se alió con los españoles, gracias también a la intervención de la Malinche o Doña Marina.
sirviendo de intérprete. Sin eso, vamos, los españoles probablemente habrían tardado muchísimo más o incluso no lo habrían logrado, esa conquista del pueblo azteca. Se alió con varios pueblos, ¿de acuerdo? Para quitar del trono a Moctezuma y, bueno, y conquistar luego Tenochtitlán posteriormente. Fue eso, gracias a muchas intrigas, ¿no? Primero Moctezuma les acogió, como ya expliqué anteriormente, ¿no? Como grandes, no sé, servidores de los dioses y demás. Les instaló en palacio, les dio oro, les dio esclavos, les dio mujeres a los españoles, y les acogió en el templo uno de los grandes templos que tenía, ¿vale? Bueno, una de las siervas que le dieron al principio fue a la propia Marina, ¿vale? Que bueno, pues fue luego eso, importantísimo. Y poco a poco fueron creciendo estas también reticencias hacia estos nuevos personajes que habían venido a Tenochtitlán, pues porque fueron dándose cuenta que no eran lo que ellos pensaban y demás. El poblado indígena no estaba vamos, se volvió luego en su contra. Bueno, los españoles tuvieron que huir en un momento determinado de Tenochtitlán y luego volvieron, como hemos visto en la primera imagen, con el ejército, armados con los aliados de los otros pueblos y demás, ¿vale? A conquistar finalmente Tenochtitlán. Antes tenían a Moctezuma también, digamos, como un títere, ¿vale? Intentando apaciguar a esa población de Tenochtitlán que estaba ya un poco cabreada, ¿no? Con Cortés y los españoles que estaban ahí. En un momento determinado sacaron a Moctezuma para intentar apaciguar al ejército y a los indígenas aztecas, ¿no? de la ciudad de Tenochtitlán, pero los ciudadanos ya estaban muy cabreados porque sabían que Moctezuma ya era nada más que un títere a manos de estos españoles, y lo lapidaron, ¿vale? Es decir, le lanzaron piedras cuando estaba lanzando su discurso ahí, ¿no? De intentar calmar los ánimos, y fueron los propios indígenas los que mataron a su emperador, ¿vale? Se dice también que fueron los españoles los que instaron a este pueblo azteca a que le lanzaran piedras. Bueno, pero la teoría que más se sostiene hoy en día es esa, ¿no? Que los propios indígenas estaban muy enfadados con su emperador por haber cedido a muchas de las cosas de los españoles y le lapidaron cuando estaban ya, ¿no? los ánimos muy caldeados. Por tanto, bueno, pues al final los españoles en este momento, bueno, pues tuvieron que huir porque eran muy pocos, ya dijimos que eran poquísimos frente a todo este imperio azteca, y una vez salieron, luego se unieron con estos otros pueblos, volvieron a la ciudad de Tenochtitlán y la conquistaron en muy poco tiempo, finalmente en la batalla que se conoce como la batalla de Otumba, ¿vale? En el año 1521, que es el año que se conoce como ya se conquista este pueblo azteca, ¿vale? Al Tenochtitlán, que es la capital del imperio. 1521, pues ya todo el imperio azteca se somete a este nuevo pueblo. Todo el imperio azteca pasa a ser ya propiedad, parte del imperio español, ¿vale? De Carlos V. Básicamente es eso. Luego al final, en los años posteriores a esta caída de Tenochtitlán, pues empiezan también a expandirse hacia lo que fue el Imperio Maya, la península del Yucatán, conquistando las actuales países de Guatemala 1523 y Honduras 1524. Esto, una vez conquistado uno, ya fue muy fácil conquistar lo demás. Bueno. Y nada, ya rápidamente, entonces, para acabar, os recomiendo que vayáis a visitar el itinerario de Hernán Cortés en canal en Plaza Castilla, que seguro que está estupendamente y explica muchísimas de las más cosas de la conquista de Cortés.
Hasta luego.